Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del Principado de Capua, que fue un estado lombardo, generalmente independiente, pero a veces vasallo del Imperio Bizantino y en otras ocasiones vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico. Su capital fue la ciudad de Capua, que originalmente le pertenecía al Ducado y Principado de Salerno, pero luego se independizó como Principado. Capua fue una antigua ciudad italiana dentro del Ducado de Benevento y durante la Guerra Civil de Benevento la ciudad de Capua apoyó a Salerno y a su príncipe llamado Siconulfo. El príncipe usurpador de Benevento, llamado Radalguiso I, atacó Capua con mercenarios sarracenos y con esta acción los sarracenos empezaron a intervenir en los asuntos italianos durante 20 años cuando ellos se instalaron en las costas italianas, como por ejemplo lo hicieron en Bari. Los reyes de Capua, Landulfo el Viejo y su hijo Lando I de Capua, fortificaron la ciudad ante la presencia de los sarracenos. En el año 849, Luis el Joven, hijo de Lotario, que era emperador del Sacro Imperio y también correy de Italia, él dividió al Principado de Benevento en dos, con una capital en Salerno y con otra capital en Benevento, y Capua quedó dentro de los dominios de Salerno. El conde Pando el Codicioso declaró a Capua independiente de Salerno en el año 862. Sin embargo, murió y hubo una guerra sucesoria en la que el obispo de Capua comenzó un mandato eclesiástico similar al que el obispo Atanasio II estaba realizando en el Nápoles bizantino. Las guerras internas dentro del Principado de Capua continuaron después de la muerte del príncipe Landulfo. Entonces los nobles Panenulfo y Lando III se enfrentaron por el control del Principado. No obstante, en el año 887, Atenulfo de Capua, un nuevo aspirante al trono, obtuvo el gobierno gracias a la ayuda bizantina que incluyó la colaboración del obispo Atanasio II, que era duque de Nápoles. Atenulfo de Capua reivindicó la independencia del estado tanto de Salerno como de Benevento. Para el año 899, Atenulfo I de Capua derrotó a Radalguiso II de Benevento y conquistó el Principado de Benevento, declarando brevemente la unión permanente de los dos estados en uno solo. De esta manera, Atenulfo creó el estado más poderoso en la región de Italia del Sur en esa época y aumentó el prestigio de Capua. Atenulfo I de Capua gobernó junto con su familia y estableció alianzas con el ducado de Nápoles y el ducado de Gaeta. También planificó una eventual reconquista en contra de los sarracenos que estaban en la región sur de Italia, pero murió en el año 910 antes de que sus planes culminaran con la victoriosa batalla de Garellano del año 915. Su hijo Landulfo asumió el trono de Capua y él continuó con la política de su padre, que culminó con la batalla del río Garellano del año 915, donde los sarracenos fueron derrotados. Después de la victoria, él trató de debilitar el poder bizantino en la zona de Apulia y Campania con un éxito moderado. Su hijo Landulfo el Rojo trató de derrocar a Gisulfo I de Salerno para apoderarse de su principado, pero falló en su objetivo. Bajo los hijos de Landulfo el Rojo, la unión de Capua y Benevento se rompió. Con Pandulfo Testa di Ferro gobernó por separado en Capua y Landulfo III lo hizo en Benevento. A pesar de todo, todos los estados lombardos del sur de Italia fueron unificados por última vez cuando Pandulfo Testa di Ferro se adueñó del Principado de Benevento a la muerte de su hermano Landulfo III en el año 978. Pandulfo Testa di Ferro se hizo con el control del Principado de Salerno y tiempo después Pandulfo también recibió del emperador Otón I del Sacro Imperio el título de Duque de Spoleto. Pandulfo Testa di Ferro dividió su gran dominio entre sus hijos. Entonces Landulfo IV
recibió los Principados Unidos de Benevento y Capua, y Pandulfo II recibió el Principado de Salerno. Pronto Benevento y Capua se separaron legalmente, con Landulfo IV de Benevento manteniendo el Principado de Capua, aunque con un poder mucho más disminuido. En la última década del siglo X, Capua experimentó desórdenes que debilitaron aún más su poder, con un príncipe asesinado, otro desposeído por el emperador Otón III del Sacro Imperio, y uno tercero que fue expulsado por sus propios ciudadanos. La anterior dinastía de Atenulfo fue reinstalada en el año 1000 con Landulfo VII de Capua. De esta manera, Benevento y Capua se unieron por última vez. El Principado de Capua alcanzó un gran poder bajo el mando de Pandulfo IV, apodado el Lobo de los Abruzos. Pandulfo IV fue 2 veces depuesto, y la primera de ellas fue en el año 1016 y la segunda fue en el año 1050. Originalmente fue aliado del Imperio Bizantino hasta el final. Su reinado estuvo con constantes problemas con la Iglesia Católica y con sus vecinos de Nápoles, Gaeta y Amalfi. Por este motivo Pandulfo IV necesitaba un puerto marítimo, por lo que entró en guerra con Nápoles en el año 1027, tomándola, y luego entró en guerra con Gaeta en el año 1032. Luego entró en guerra con Guaimario IV de Salerno, en la que perdió todas sus conquistas debido a la intervención militar del emperador Conrado II del Sacro Imperio, quien cedió todas sus conquistas a Guaimario IV de Salerno. Los sucesores de Pandulfo no continuaron con el mismo talante de su padre, y el Principado de Capua cayó en manos normandas, que pues ellos eran aliados de Guaimario IV de Salerno. En el año 1058, un año después de la muerte de Pandulfo VI de Capua, el duque normando Ricardo Drengot conquistó Capua, dejando a Landulfo VIII, penúltimo gobernante de Capua, el control de la ciudad solamente durante 4 años. En el año 1058, un año después de la muerte de Pandulfo VI de Capua, el duque normando Ricardo Drengot conquistó Capua, dejando a Landulfo VIII, que fue el penúltimo gobernante de Capua, el control de la ciudad únicamente durante 4 años, porque luego lo asumió él. Ricardo Drengot incrementó su prestigio cuando obtuvo el título de príncipe de Capua, y también su poder incrementó gracias al aumento territorial que vino a ponerse bajo su autoridad con Capua, su territorio, y este pues pasó a limitar con los demás dominios papales. Al mismo tiempo, Ricardo Drengot se presentó como protector y aliado del papado. Sin embargo, en los últimos años de gobierno de Ricardo Drengot, los estados papales y los normandos se enemistaron seriamente. Más adelante los papas excomulgaron a los normandos, y Jordano I arrancó un pedazo del territorio papal para su principado normando. A la muerte de Ricardo Drengot en el año 1078, su familia, que era la Casa de los Drengot, tuvo un gran prestigio y poder similar al de la Casa de Altavilla, aunque actuaban en una diferente esfera de influencia, porque por un lado estaban los estados pontificios y la Italia central, y también los normandos tenían dominios en Sicilia y Apulia. Con la muerte de Jordano I, el principado declinó rápidamente entre los años 1090 y 1098. La misma ciudad de Capua fue tomada por Landón, un duque que aprovechó la revuelta normanda durante el reinado del niño Ricardo II Drengot. Este último más adelante recuperó el trono con la ayuda de los normandos de la Casa de Altavilla. De esta manera, el Principado de Capua dependió de los estados normandos y también del ducado de Apulia y de Calabria. Mientras tanto, los príncipes de Capua eran elegidos por influencias papales y actuaban como protectores del papado.
Con la muerte del religioso príncipe Jordano II en el año 1127, el Principado de Capua fue objeto del deseo de Rogelio II, que había unido los dominios sicilianos y peninsulares de la Casa de Altavilla. Durante 20 años, de 1135 a 1155, los Altavilla guerrearon con el príncipe Roberto II de Capua hasta que el clan familiar de los Drengot fue apartado del Principado de Capua y el Principado de Capua terminó siendo anexado de forma definitiva al Reino de Sicilia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta otro video y muchísimas gracias por su atención.